Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra excelente institución para usted poner su caridad en esas manos salesianas tan comprometidas con el apoyo al prójimo. Y en este caso, a ese prójimo descarrilado, a esos jóvenes en ese altísimo riesgo de ser víctima de la guadaña, de esa mano larga del crimen, que lo atrae, los ala y lo lleva a su corazón, diríamos, a su centro, mejor dicho, para convertirlo en verdaderas hienas sociales, fieras sociales, criminales. Entonces, este tipo de instituciones que sí deben recibir apoyo, lo que hacen es que le quitan esos jóvenes, se lo quitan al infierno. A Satanás le quitan esos jóvenes, señores, para convertirlos en verdaderos ciudadanos útiles al país. Apoyen. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy yo quiero expresarle públicamente mis felicitaciones
al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, que cumple años hoy. Valdés, que es un hombre muy reservado, muy tranquilo, no es, como se dice, un profesional del alarde ni nada de esas cosas, no le gustan esas exhibiciones, y entonces apenas la gente sabe que cumple años, uno porque tiene esa agenda ahí, como dicen, pero él, yo creo que su entusiasmo, su empeño por nobles logros de la economía o de su economía, que él trabaja prácticamente como un verdadero, un artesano, pero con la tecnología de un científico. Pero él es un artesano, o sea, trabaja eso como un orfebre, es lo que yo he querido decir. Trabaja la economía Valdés buscando nobles propósitos, esa es la verdad. Siempre su empeño y ese entusiasmo suyos que son ejemplos, han sido ejemplos, por el triunfo de esos nobles propósitos, como hemos dicho. Entonces, hay que felicitar a Valdés, que cumple muchos años, pero no tanto como para pensar que es un hombre viejo. Valdés es un hombre que está en muy buenas condiciones, saludable, y él está muy bien. Así que muchas felicidades y que disfrute junto a su amada familia Valdés, porque meritísimo. Así que esos votos, como dicen, estos votos de adhesión, de simpatía, nosotros lo expresamos con mucho sentimiento, porque es un gran amigo Valdés. Muchas felicidades para ese funcionario que yo siempre he dicho aquí, el funcionario mejor valorado de la administración pública se llama Héctor Valdés. No porque hay una mayoría, no es por lo cuantitativo, porque la gente llana del pueblo y esas cosas no conoce el esfuerzo que se hace a los niveles donde están enclavadas esas decisiones políticas, de política económica, mejor dicho, esas acciones que se toman, acciones públicas de política económica. La gente va de abajo, de la base, no conoce mucho de ello, entonces no valora eso. Ahora, cualitativamente, por eso pienso que los sectores más pujantes, pensantes, y la gente que tiene el soporte de la economía y todo eso, y de las actividades económicas del país, valora eso. La banca principalmente. Y los grandes, los empresarios, las empresas que ven la estabilidad, y entonces esas son cosas mayores. Por eso me atrevo yo a decir, y no peco de lisonjero, que es el funcionario público mejor valorado del área pública del gobierno. Y desde luego, yo no quiero involucrar a los políticos en esto, porque Valdés no es un político. No ha actuado con banderías y esas cosas. Felicidades para Valdés. Bueno, yo ayer cometí un gazapo, pero es que es una palabra que se me enredó ahí y tiene tantas íes que entonces uno se confunde. Pero ayer fue una palabra que yo, por decir recipiendario, dije recipiendario, y esa ahí estaba de más, pero le pido disculpas porque es que la palabra en sí tiene muchas íes. Recipiendario, eso es lo correcto. Pero bien, el señor Volker Turk, Naciones Unidas,
insiste que no se pueden deportar haitianos, que República Dominicana que pare eso. ¿Y quién es ONU? Entonces, ONU es el gobierno que nos manda a nosotros. Bueno, yo leí hoy unas declaraciones que se le atribuyen al presidente de la República, decir que no acepta eso, esa injerencia, y que Naciones Unidas no es verdad que puede venir a solicitar esas cosas en forma tan contundente, como tan autoritaria, como con tanto derecho de la República Dominicana que pare eso. Pero bueno, uno sabiendo lo que son estas Naciones Unidas, que no valen una guayaba podrida en asuntos de mando ni de hacerse respetar con los grandes, porque todo el mundo sabe que los 5 grandes del Comité de Seguridad, el Consejo de Seguridad, son los que dirigen la ONU. Entonces, ¿por qué no se puede mandar gente a Haití? Porque Haití está convulsionado, que Haití tiene problemas, que no se le puede mandar esos haitianos para allá. Por eso que ustedes están empeñados en que nosotros recibamos 1 millón y 2 millones y 3 millones de haitianos. Ustedes lo que quieren es que nosotros les recibamos haitianos. Entonces, con evidencia como esa, tan marcadamente traidora para el país, no traidora, no. Eso es de disolución del país. Porque ustedes lo que le están dando vigencia a la agenda que trajo aquí el señor Ban Ki-moon. Porque ¿a qué fue que vino Ban Ki-moon aquí? A decirle a Danilo Medina, mire, nosotros queremos que usted no reciba 1 millón de haitianos, que nos los hagan dominicanos aquí. Pero Ban Ki-moon no es semilla, se fue de la ONU, pero queda el plan. Y entonces ustedes no pueden venir a pedirle a este país que está amenazado por ustedes mismos a decirle que no deporten. Lo poco que se está haciendo. Lo poco que están deportando y que uno sabe que es una política que no se está haciendo con la voluntad autoritaria que hay que hacer eso. Porque uno sabe que aquí lo que se está haciendo es un tramoyismo para dejar tranquilo a gente que está muy inquieto, que hay mucha gente que se está inquietando y el gobierno lo sabe. Que hay esa inquietud que va creciendo, cada día va creciendo más y la gente se está haciendo conciencia de que le están tomando el pelo aquí. Ya el muro, lo dijimos, que eso no es muro, que es una valla aduanal. Leí aquí lo que dijo el propio Roberto Álvarez como canciller, admitiendo que eso era una valla fronteriza para fines de evitar el contrabando y que el presidente Moïse, ya fallecido, que ese señor estaba de acuerdo con esa valla, felices, porque fue lo que nosotros dijimos aquí. Desde el principio. Siempre dijimos que esa era una valla aduanal, que era una valla que le gustaba a los haitianos y que los haitianos, que yo he dicho aquí, y no exagero, que el que hace un escupitajo, el dominicano que pasa un escupitajo y cae en territorio haitiano, hay una crisis. Porque Haití, de cualquier cosita, cualquier de las cositas que se le puedan hacer, por inadvertencia tal vez, inmediatamente crean una crisis diplomática. Esa es la actitud de ellos. Entonces no se iban a molestar con esta valla y estos hubieran hecho esa escandalera callados. ¿Por qué estaban callados? Porque fueron ellos que la pidieron para regular su aduana. Bueno, entonces, eso es lo que hay. El censo que está ahí en ejecución supuestamente hoy, el pretenso censo, diseñado por Naciones Unidas, regentado por Naciones Unidas, dirigido por Naciones Unidas. Entonces, con ese deseo vehemente que han hecho ya galas de querer que los dominicanos le aceptemos decenas o centenares de miles o millones de haitianos en forma complaciente, imagínense qué es lo que se persigue. Ahora yo quiero decir lo siguiente. De algunas observaciones de este censo o pretenso censo, porque uno yo no entiendo si el censo no
no pide nacionalidad. Es decir, ¿dónde usted nació? ¿Qué quiere eso decir? Porque se supone que si usted es dominicano, usted nació aquí, es verdad. Ahora, no necesariamente tiene que haber nacido aquí. Usted pudo haber nacido en Suiza, hijo de padres dominicanos, o dominico suizo, porque puede ser la mamá dominicana y el papá suizo, o viceversa, y usted tiene derecho a la nacionalidad dominicana. Ahora, el caso que yo mostré aquí, que voy a pedirle a mi amigo Eric si tiene el caso de Jackson Peinado y de la Cruz, que es el caso que me interesa poner como modelo del fraude de ese censo. Porque hay abogados incluso que le han pedido al propio Vinicito, a Vinicito que me diga cómo ese censo, por vía de este censo se pueden hacer dominicanos. Pónmelo de nuevo, Eric. Déjame la imagen. Miren, ese señor que está ahí se llama Jackson Peinado de la Cruz. Ahora, ese señor, cuando llegue el empadronador del censo, ese señor vive en una vivienda, ¿cómo no van a preguntar nacionalidad? ¿Dónde nació usted? Yo nací en Atonuevo, o en Yacó nací yo. Ahora, ¿qué va a poner el empadronador? ¿Le va a cuestionar? Un hombre que es Peinado y de la Cruz. Ahora, en el momento que empadronan a ese caballero y a la dama, ¿qué va a pasar? Que ese señor ya él se siente dominicano. Y el empadronador lo ve como un dominicano. Porque incluso tiene apellido de dominicano. Él podía alegar, no, mi papá era don Enrique Peinado, se llamaba mi papá. Que en paz descanse don Enrique Peinado. Señores, ese es el censo va a validar, a Jackson lo va a validar, como validaban aquí al propio Winé, que nosotros hemos hablado de Winé. 4 veces votó Winé con la misma condición de este caballero. Entonces, es evidente que si no se va a preguntar dónde nació, ahora, ¿qué censo es este? Que dicen que el censo sirve para diseñar políticas públicas. Muy bien, es verdad, es verdad. Y conocer más detalles. Bueno, ¿cuántos dominicanos tienen acceso al agua potable? Todas esas cosas. ¿Cuántos dominicanos viven en casa de zinc o en casa con techo de concreto o de tablas? ¿O cuántos viven al lado de una cañada? ¿O cuántos van a las escuelas? Todo eso es verdad, eso es bien, del que usted come, de qué enfermedades sufre usted. Todo eso es excelente. Ahora, ¿para qué le interesa a la autoridad saber los ilegales o nacionales, por ejemplo, haitianos, que son la preocupación de nosotros? Porque los venezolanos no son preocupación de nosotros, porque ningún venezolano viene aquí a llamarse Jackson Peinado de la Cruz. Viene con su nombre y apellido, igual que un cubano o un puertorriqueño, un nicaragüense, cualquiera que quiera venir a la República Dominicana. Viene con documentos. Pero esta gente, yo le pregunto, si usted censa a los haitianos residentes, ahora son residentes temporales, algo así creo que le llaman, o residentes habituales. Eso es para quitar el tránsito. Constitucionalmente. La Constitución habla de tránsito, bueno, elimine el tránsito. Estos son residentes habituales. Los haitianos que vienen hoy y ya se quedan aquí. Dios mío. Es decir, dinamitar la Constitución de la República. Pero repito, ¿para qué usted va a censar ilegales? Si usted, ¿qué política pública usted puede tomar censando ilegales? ¿Qué va a hacer con esos ilegales? Porque la única solución de un ilegal indocumentado es su repatriación o un apresamiento
y juzgarlo porque usted ha invadido este país en forma ilegal y entonces usted va a la cárcel. Bien. Pero se opta por la repatriación porque no hay que darle ese castigo mayor. Y se le repatria. Bien. Ahora, ¿para qué el censo tiene que registrar a esa gente que usted está obligado a repatriarlo? Usted no puede diseñar políticas públicas sobre la base de tener un ilegal. O sea, ¿qué usted puede planear con un ilegal? Usted no puede planear nada. Usted no puede decir, bueno, yo tengo mano de obra asegurada durante 30 años porque tengo aquí 2 millones de haitianos pariendo como curíes, como roedores. Y entonces yo tengo ya mi mano de obra garantizada. Esas son las políticas que se van a diseñar por el censo. Y por eso debemos saber cuántos ilegales vamos a nosotros a tener aquí. Son 2 millones de haitianos. No, eso no nos garantiza todavía la mano de obra. Dentro de 40 años, 30 años necesitamos que hayan 4 millones de haitianos aquí. Así le sacamos presión al oeste. Y al mismo tiempo le garantizamos al país, vistas nuestras políticas públicas, que serán parte de los diseños que se hacen en el departamento, en el Ministerio de Economía. Bueno, hay que garantizar la mano de obra dominicana durante 40 años. ¿O ese es el diseño? Hay muchas cosas, muchas preguntas que la gente se hace de este censo. Y yo no sé, honestamente, qué más. Por ejemplo, son unos gatitos. 3 pelagatos son los que están objetando el censo, sus objetores de conciencia del censo. 3 gatos. Muy bien. Somos 3 gatos. ¿Y por qué se pide tanta solidaridad a muchísima gente que hable de la favorabilidad o de la ventaja de lo sano que es ese censo y de todas las bondades que tiene el censo? ¿Y por qué se pide eso si son 3 gatos? Otros, como vi un jurista que respeto y aprecio mucho como Servio Tulio, dice Servio Tulio que el gobierno tiene que exigir que se respete la ley del censo, el Código Penal, y que si usted no se censa, usted cae preso. Servio Tulio. Pero con esa misma vehemencia pide que se cumpla la ley de migración. ¿Y por qué tú no lo exiges eso? Porque la ley de migración es una ley tan defendible como esa que tú estás defendiendo. ¿Y por qué no pide eso? Porque es que hay todo, es un interés y un marasmo, esto es un compromiso con el escándalo, y no se puede ofender organismo o gobierno, y entonces se quiere andar jugando en esa báscula, basculando, quieren andar en la sociedad y con el poder, basculando con los poderes. Pero vamos a decir la verdad. Si usted quiere que apliquen la ley que obliga que usted tiene que atender a los empadronadores del censo, bien, invóquenla. Pero invoque también que la ley de migración hay que hacerla a respetar y que el gobierno está obligado a respetarla y más. Que el presidente se comprometió a respetarla y la está irrespetando. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central,
que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, el panorama internacional a mí me satisfizo la retirada de Putin de la zona ucraniana de Kherson, creo que le llaman Gerson o Kherson. ¿Por qué me satisfizo eso? Porque nosotros dijimos acá que en esa guerra que se está librando en Ucrania, había que darle mucho crédito a Ucrania, un país relativamente pequeño, no relativamente, es un país pequeño con respecto a Rusia. Ahora es un país grande en esa Europa donde los países tienen cantidades, diríamos, extensiones de terreno no son tan grandes. Son países, quizá uno de los países más grandes, pues sea Alemania, no solamente en población, sino también en espacio físico, pero Francia, España son grandes, pero tienen 500,000 de kilómetros cuadrados, quizá un poco más. También tienen posesiones en el exterior, en ultramar, principalmente Francia tiene más que España. Pero así son países relativamente pequeños. Gran Bretaña es un país pequeño, una isla, tal vez tiene 250, 300,000 kilómetros cuadrados. Grecia, pequeño. Bueno, Turquía es un país más grande, pero no está en Unión Europea. Qué sé yo, Ucrania es un país grande en Europa, pero con respecto a Rusia es un país pequeño. Pero el desempeño de esta guerra ha sido ejemplar. Y nosotros hemos estado del lado, pienso yo, que esa es la razón. El lado de la razón es que usted no puede invadir un país que es libre, un país que tiene la libertad de ser lo que él quiera ser y su gente. Y usted no tiene que obligarlo a que sea, porque se supone que estamos en tiempos distintos a lo que fue la Guerra Fría y a lo que fue aquel expansionismo soviético, aquella Unión Soviética tan poderosa, tan grande, tan absorbente, el polo occidental liderado por Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y entonces se imponían esas políticas avasallantes y vasalláticas de los pueblos y de los dirigentes políticos que lucían como verdaderos vasallos de esas grandes potencias. Pero eso pasó. Eso no es así, ya de que usted venga, que Polonia perteneció a la Unión Soviética, era un satélite de la Unión Soviética y ahora tiene que estar al lado de Rusia, porque a ustedes lo hicimos nosotros. Eso no es así, eso no es así. Pero el señor Putin, señores, es un verdadero cobarde, y lo dijimos nosotros aquí desde el principio. Hoy lo hemos visto. Un hombre que su ejército no ha podido pelear esa guerra. Si la ha peleado, la ha perdido.
y ha perdido centenares de miles de soldados y avituallamientos militares, prácticamente la quiebra. Porque un país como Rusia, que tenga que buscar armas de Corea del Norte o de Irán, que son países prácticamente satélites de estas potencias, es porque ha agotado todo su arsenal prácticamente. Entonces, esta huida de esa ciudad que fue de las primeras grandes ciudades, creo que la segunda está considerada como la segunda ciudad de Ucrania, fue de las primeras tomadas a medida que se fue invadiendo ese territorio de Ucrania, y prácticamente tenía 7 u 8 meses con esa zona ucraniana retenida. Ahora, fíjense la cobardía. Usted comenzar a bombardear áreas civiles, áreas de servicio, sabiendo que en un invierno crudo, como son esos inviernos en esa zona, sin electricidad, sin agua, sin calefacción, esa gente usted ponerlo a sufrir, a morir, a civiles. Pero era lo que nosotros decíamos, señor, no es a civiles que usted tiene que hacerle la guerra, peleele a ese ejército. Pero no le ha podido pelear a ese ejército de Ucrania, y lo que ha salido es en forma de gallina, como se dice, verdaderamente humillado. El ejército ruso ha sido humillado en Ucrania. Bien. Nosotros señalamos aquí, por eso me digo a mí mismo que me satisfizo ver esa huida rusa, huyendo de un ejército más pequeño que el de ellos, pero más decidido a ganar el espacio, a reconquistar su espacio. Pues no ganan nada. Ucrania lo que está reconquistando lo que le han querido quitar. Entonces, el señor Putin fue un gran opositor a que a Serbia, como país, Serbia, se le sustrajera un pedazo de su territorio que hoy se llama la República de Kosovo. Un espacio reservado a pobladores albaneses que vivieron ahí durante siglos, parece, y hicieron una etnia muy arraigada en la zona serbia, pero que en tiempos de la Unión Soviética y en tiempos de Yugoslavia, la Yugoslavia de Tito, de Josip Broz Tito, entonces esa gente no eran problema porque todo el mundo respondía, como dice, a una autoridad que era el mariscal. Y ahí no había problema. Y los kosovares eran albaneses y los albaneses eran soviéticos, y eso era prácticamente lo mismo. Hasta que vino todos los cambios que vinieron, la caída de la Unión Soviética, la muerte de Tito, y esos países se desgranaron, como dicen, una serie de nacionalismo, y crearon todas esas naciones. Serbia era la antigua Yugoslavia por su capital, que sigue siendo la capital de Serbia, era la capital de la Yugoslavia, de Tito. Entonces esa zona de el Kosovo es un pedazo, parece que hace frontera con esa parte de Albania, y las naciones occidentales, algunas de ellas, no todas, porque España no apoyó eso, porque el secesionismo no se podía apoyar. Entonces, no sé si Inglaterra, creo que Inglaterra tampoco apoyó eso, pero se creó Kosovo. Y Rusia se opuso porque Serbia es un país aliado de Rusia. Y entonces los serbios reclamaron eso a las naciones principalmente europeas y Estados Unidos, que hicieron esta república, porque ahí entró una guerra civil entre ellos, y eso era el acabose, porque todo el mundo sabe lo que pasó en los Balcanes. Esa guerra fue terrible, étnica, genocida. Los serbios, bueno, hubo que bombardear a Belgrado, la capital de Serbia. Los Estados Unidos, los aviones de la OTAN bombardearon a Serbia.
Y Rusia, bueno, se opuso a eso, pero Putin todavía estaba, diríamos, emergente, no era el poderoso que es, después que se recuperó la Rusia, y protestó que se creara Kosovo. Y entonces ahora, ¿cómo usted puede justificar que se creen naciones rusófilas? ¿Por qué? Porque viven rusos o se habla ruso, y Ucrania tiene una franja de gente que hablan ruso, son rusos o prorrusos. Entonces nosotros lo queremos hacer Kosovos ahí. Y pero eso es una contradicción, porque usted se oponía al Kosovo. Eso es para que se vea el tipo de hombre que es este señor, que es el verdadero criminal, bombardeando áreas civiles, bombardeando hospitales, escuelas, trenes, etcétera, etcétera. Acueductos, plantas eléctricas, secuestra una planta nuclear para bombardear desde ahí y no aceptar que bombardeen por el peligro de que esa planta podría reventar un generador de esto, y eso es la del demonio, como dice. Entonces, fíjense cómo ese comportamiento de este señor es un comportamiento criminal. Y la verdad que uno viendo ese desempeño del ejército de Ucrania, porque aunque a usted le den armas y lo habituallen, por ejemplo, para usted pelear, pero cuando usted tiene una desventaja tan grande como de estos dos ejércitos, usted por más esfuerzo, a veces también llega al agotamiento de una guerra de 8 meses. La guerra de los 6 días, por ejemplo, Israel era un mínimo. Tuvo el apoyo de Occidente, principalmente de Estados Unidos, y ese apoyo de Estados Unidos envalentonó a los judíos, pero los judíos solamente fue en 6 días, acabaron esa guerra, en 6 días, porque ellos sabían que ellos no resisten una guerra de desgaste contra los árabes, que eran 80 o 90 millones de soldados contra un ejército de 1 millón. En Israel todo el mundo es soldado, hembras y varones. Pero Israel no aguanta una guerra de desgaste. Israel, ¿cómo aguantaba, por ejemplo, 8 meses de guerra? Era imposible. Entonces, se diseñó una guerra, lo que le llaman la guerra de Blitzkrieg. Es decir, un chiquito puede vencer a los grandes, como le pasó a Israel con los árabes. Pero en el caso de Ucrania es peleando de tú a tú contra un ejército enorme, el soviético, el ruso, y además una Rusia poderosa económicamente. Es la pura verdad. Ucrania ha logrado sostenerse ahí por ese apoyo de Occidente, no solamente militar, sino sancionador, que también le ha puesto esas sanciones a la Rusia del señor Putin. Pero la verdad que uno siente esa, con satisfacción uno siente esa derrota que ha sufrido Putin. Ahora, la amenaza nuclear, vamos a hablar de eso después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy es jueves. Ayer miércoles, el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta, la desorientación nacional como eje de la trama. Ese es el título de su blog, La Pregunta, de esos temas tan interesantes, temas de la patria, como es Marino Vinicio Castillo, un abogado de la patria. Eso es el doctor Castillo con su recto juicio de razón y de palabra. Leáis a ese caballero para usted tener, no para hacer conciencia, porque ya la tenemos, pero para enriquecer la conciencia, que el doctor Castillo tiene ideas claras, precisas sobre la situación geopolítica, la situación que nosotros tenemos y esos ataques a que somos sometidos por una geopolítica interesada, y que fíjenselo ahí, el tiempo que Marino Vinicio Castillo tiene hablándonos de estos temas. Y fíjense cómo sale un señor Volker Tucker, qué sé yo, que hoy el presidente que ha tenido, repito, lo dijimos al principio del programa, el presidente ha tenido que salirle al frente porque ya es demasiado, como se dice. Hasta Dios lo ve, como dice. Porque esa injerencia vulgar no se le puede tolerar. Y hasta el propio presidente ha dicho, no, espérese, la ONU, ¿cómo que la ONU se va a meter en esto? O sea que el presidente le ha dado una respuesta contundente, cosa que nosotros saludamos, porque realmente le ha tenido que salir al frente a este señor. Pero lean a Marino Vinicio Castillo, que siempre está actualizado, o tan actual como los periódicos, que son diarios. Bueno, señalamos el caso de Putin, porque es un caso que nos indica a nosotros que no se puede actuar en forma tan indebida, en forma tan criminosa y en forma tan avasallante o tan imperial. Usted querer avasallar un país vecino y hermano, porque es que Ucrania no ha sido un país hostil nunca a Rusia, sino hermanado por la religión y la misma, la etnia. Es la misma, eslava, ¿cómo se llama? Su lengua eslava y ese alfabeto cirílico, creo que tienen esos
esos signos tan raros que tienen, que uno ve muchísimo, una cosa rarísima como escriben y hablan eso, pero se entienden. Bien. El señor Putin está trasladando personas de una zona, diríamos, de la margen occidental de un río que le divide a la margen oriental de ese mismo río para proteger supuestamente a los civiles, pero que se lo lleve a Rusia. Era lo que yo decía. Si usted tiene prorrusos o gente de etnia rusa que están en Ucrania y esa gente usted quiere cesionarle a Ucrania un pedazo para hacerle un país, abusando de ese país que se llama Ucrania, un país independiente. Pero entonces si usted quiere preservar la vida de esos prorrusos o la rusofilia o la rusofonía, lléveselo para Rusia, que es un país enorme, que le falta gente de más, porque es un país muy grande. ¿Por qué ahora se lo está llevando forzado, supuestamente para preservarle la vida a sus civiles, mientras bombardea a los civiles de Ucrania en forma indiscriminada? Pero vamos a esperar, porque algunos señalan que eso puede ser una trampa, dicen los. Ahora, ¿dónde que está la cobardía del señor Putin? Que la guerra nuclear puede ser posible si el señor Putin es humillado. Incluso yo leí unas declaraciones del señor Henry Kissinger, penosas. No se puede humillar a Putin, porque entonces Putin humillado puede apelar a sus bombas atómicas. ¿Y por qué se podía humillar a Estados Unidos? Que yo lo he dicho muchísimas veces aquí. Estados Unidos fue un país que perdió la guerra de Vietnam y no amenazó con bombardear en forma, diríamos, nuclear a Vietnam, porque lo pudo haber hecho, pero Estados Unidos sabía la responsabilidad que eso, y perdió su guerra en Vietnam y se recogió y se fue con sus soldados y entregó 50,000 soldados muertos en Vietnam, cientos de miles de heridos y lisiados y cientos de miles de millones de dólares gastados en esa guerra. Y Estados Unidos no amenazó con borrar a Vietnam porque yo no me voy a dejar humillar. Eso no es verdad. Lo que hay que ser es responsable. Y usted ser guapo o pelear su guerra con un verdadero ejército profesional y no bombardeando civiles a diestra y siniestra, como se dice. Entonces Estados Unidos salió de Irak y amenazó con bombardear con armas nucleares. Y salió de Afganistán, amenazó con bombardear con armas nucleares. Estados Unidos ha perdido y lo han humillado su guerra. ¿Y cuál es el problema? Pero Putin no puede perder la guerra porque si se siente humillado, él puede atacar con las armas que tiene. No. Que sepa claro que si mueve un arma nuclear de esa, lo van a borrar también. Van a borrar a Rusia del mapa porque nadie, es una guerra que no la gana nadie, pues ellos lo saben. Entonces todo no es más que como dice, un baladroneo de él, un fanfarroneo, y eso no va para ningún lado. Simple y llanamente, al único lado, a la única fosa que va a ir Putin es a la derrota y a la humillación de Rusia ante un país como Ucrania, pero asistido por la OTAN y los Estados Unidos de Norteamérica. Y a propósito de Estados Unidos, señores, pero Biden se ha envalentonado. El señor Biden ha dicho que va a la reelección en el 2024, un hombre que está en esa condición. Pero es que no ha habido esa ola como se esperaba. Y el propio Trump, yo pensaba que hoy iba a seguir con esas baladronadas de él y ese fanfarroneo también, pero el hombre se ha tranquilizado, parece que se dio cuenta que las cosas no sucedieron como se pensaba que iban a suceder. Entonces, el señor Putin, el señor Trump, pero Trump y Putin es lo mismo. Trump no pensó, porque él ninguneó al señor DeSantis, lo ninguneó. ¿Cómo que DeSantis, un gobernador en Florida, y eso es como un salta para atrás? No un salta para atrás, pero es un muchacho, es un muchachito, como dice. Ese señor no le podía pisar los talones, pero hoy emerge aparentemente el señor DeSantis, gobernador de Florida, votado en forma amplia, aparece como una persona que puede darle el zarpazo a Trump dentro del partido
republicano podría incluso retarle y ganarle esa candidatura, o por lo menos hacerle tanta presión que puede obligar a Trump a tener que negociar con él. Es decir, ese proceso electivo de los Estados Unidos va a dejar sus lecciones, que era lo que nosotros decíamos ayer. Pero bien, yo leí hoy una nota, entre todo esto, recogiendo todas estas cosas que uno ve en este diarismo dominicano. Pero yo leí una nota del Listín Diario, que se queja el Listín de que faltan espacios verdes. Creo que fue en un titular que leí del Listín, o sería en el Hoy, no me acuerdo en cuál de los periódicos, creo que fue en el Listín Diario que leí, que se necesitan espacios verdes para las ciudades, principalmente la ciudad. Y yo pensé, pero sería que el editorialista del Listín o quien trajo la nota del Listín, quien redactó esa nota, parece que no sabe que Joaquín Balaguer se murió. Que el único presidente en este país que se ocupó de hacer verdaderos pulmones, parques nacionales, se llamó Joaquín Balaguer. Que incluso quienes le dañaron sus parques, quienes le depredaron sus parques, están ahí vivitos y coleando. ¿O no nos acordamos lo que pasó con el Parque Mirador Norte? Que fue sesionado para instalar un cementerio allí, en la margen, en la parte norte del parque. Y le quitaron un pedazo y se lo vendieron a un particular. Una cosa increíble. Ese parque, el Parque Mirador Norte, fue troceado para fines de vender esos terrenos a amigos o amiguetes del régimen. Y hoy tienen una excelente empresa ahí del adiós, como es la funeraria, un cementerio y una funeraria que ha instalado en pleno parque y áreas ya también sembradas de viviendas. El Cinturón Verde, creado por quién, por Balaguer. Entonces el único que creó parque aquí fue Balaguer. El Parque del Este, ¿quién lo creó? Joaquín Balaguer. ¿Quién lo dañó? El gobierno que vino y hizo allí prácticamente una zona franca, lo que parece el Parque del Este. Un área que fue reservada para que le sirviera de amortiguamiento, como dicen, al Faro, a Colón y todo ese entorno ahí. Fue un área de recreo bonita, un área de salud por la gran vegetación que había, fueron destruidos para hacer naves deportivas. Todo un desastre. El Parque Mirador Sur, ¿quién hizo ese parque? Fue Joaquín Balaguer. Entonces yo decía, yo no sé cómo en el Listín Diario pusieron esa nota, porque yo no digo, está bien, necesitamos más espacios verdes, decía la nota del Listín. Y es verdad, pero es lo que acabo de decir. Pero es que Balaguer está muerto. O la plaza, por ejemplo, la Plaza de la Cultura. ¿Quién fue que hizo eso? O sea, había una mentalidad de gobierno con una visión de país, con una visión de preservación de lo florístico y lo faunístico, del agua, no para fines inmediatistas o, como muchas veces se decía, reeleccionista de Balaguer y del populismo de Balaguer, porque así, con esa visión de Estado, se hicieron una serie de obras que en el momento que se terminaron, recibieron críticas severas de los adversarios de Joaquín Balaguer, porque eso era un mal gasto, era invertir los recursos del desarrollo, invertirlo en obras en un monumentalismo balaguerista que ni Pericles, en la Atenas de Pericles, como se dice. Y Balaguer con sus obras faraónicas,
Incluso las presas eran consideradas faraónicas. Y hay que ver el desahogo, es decir, cómo esas grandes avenidas han hecho posible la vida urbana en el país, en la República Dominicana, principalmente en la capital. Cómo esas avenidas fueron enlazando áreas que eran suburbanas para la época, prácticamente. Y entonces todo eso fue definiendo el entorno de Santo Domingo, señores, o Santiago, o cualquiera de esas ciudades. Entonces, hacer conciencia de eso, yo no sé si los gobernantes que hemos tenido nuevos han hecho una reflexión sobre esas cosas, porque es verdad lo que dice el listín, se necesitan áreas verdes, porque la ciudad ha crecido muchísimo, tiene muchísima gente y la demanda es alta. Pero no es solamente áreas verdes, es que también el agua, hubo un gobierno de visión que tuvo que también diseñar el acueducto Valdés Santo Domingo para que Santo Domingo tenga agua, por lo menos grande o la mayoría de los sectores de la capital tengan agua. Entonces, lo que se necesita es una visión de Estado y no una visión chica, bisoña, sin la experiencia, pero más que sin la experiencia, sin asesoría. Porque cuántas veces hemos dicho nosotros que los gobiernos como estos, gobiernos que surgen de un, diríamos, de un zarpazo, qué sé yo, de una debilidad, de una división y que por eso se colaron. Entonces llegaron, el gobierno del presidente Abinader ha llegado vacío, ha ofertado un cambio, pero ha venido vacío, ha venido sin las herramientas para efectuar el cambio. Pero tampoco necesita de los buenos asesores. Y lamentablemente estamos plagados de errores. Esa es la pura verdad. Y de necesidades muy sentidas como esa que plantea el Listín Diario. Necesitamos áreas verdes. Bien, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.